Feliz domingo a todos, alegre de verlos aquí. Me alegro que están con nosotros. Sí, tengo un par de muchos de ustedes emocionados. No diré cómo están, pero quiero tener un sentido de lo que está pasando. Solamente quiero decirles las gracias de que estén acá, alegre de que pudieron venir este año, a pesar de todas las cosas que pudieron ha pasado. Si son nuevos y es por primera vez que están con nosotros, por favor, no crean que es por sin razón. Quiero agradecerles porque pasaron tiempo con nosotros, pero agradecemos que el tiempo va a ser mejor invertido acá. No hay ningún lugar ni mejor forma de pasar un día que acá en la iglesia. Solamente quiero decirles y darle las gracias y su trabajo y proveerle ambientes y espacio para que ustedes puedan extender el poder de la invitación. Eso es lo que nosotros reconocemos y notamos también el primero de la iglesia. Vamos a crear espacio con intencionalidad para darles la oportunidad e invitar a sus amigos, a sus colaboradores, a que puedan venir aquí en la iglesia y finalmente puedan reconocer que las personas de iglesia no son extrañas, ¿no? Mientras, claro, hay algunos que sí lo son. Muy bien. La esperanza es que probablemente no estén acá, pero sí quisiera que den una buena oportunidad. Sin embargo, es una excelente oportunidad para poder invitar a sus amigos y amigas, especialmente en la temporada navideña. Quiero invitarles y recordarles de eso, de que tenemos buenas noticias para compartir. Tenemos noticias buenas para compartir. Si ustedes son parte de Compartir Noticias, quiero motivarlos a invitar a sus amigos y amigas. Cualquier fin de semana es un buen fin de semana. Tenemos servicios, tenemos muchos que están por venir. Asegúrense de que puedan participar en eso y decirle a todos de que el día de hoy voy a hablar en la segunda parte de una discusión que nosotros comenzamos la semana pasada que llamamos Dios con nosotros. Es una temporada de Adviento. Si no están familiarizados con el Adviento y lo que significa eso, puede ser que no crecieron en una tradición que celebra el Adviento y es más como unas palabras teológicas de que el Adviento es una temporada de hecho que viene antes de la Navidad y incluso sucede antes del tiempo de Navidad. Es un tiempo para que nosotros podamos pensar, sentar y entender el significado de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para con nosotros. La palabra Adviento viene de la palabra en latín que se llama Adventus, que simplemente significa la venida o la llegada. La venida o la llegada. En otras palabras, este tiempo de Adviento es tanto una celebración como también una anticipación. Es una celebración, una anticipación de la llegada, del nacimiento de Jesús, pero también es una anticipación de que Jesús va a regresar, de que Jesús va a venir una vez más. Y es interesante que cuando nosotros hablamos acerca de la celebración y también de la anticipación, algo que sí ha sucedido, algo que va a suceder, o cuando la realidad que tanto tú y yo nos sentamos en lo que realmente llamamos el ahora y el aún no ahora. El aún y el aún no ahora. Y eso es lo que hace el Adviento muy especial, de que nosotros tendremos que sentarnos y sentirnos en el tiempo de espera. Tenemos que sentirnos en el valor significativo de la espera para poder entender cómo es el tiempo de espera para la llegada anticipada, algo que tan desesperadamente se necesita, algo que necesitamos tanto, algo que se vuelve incluso cada vez más satisfactorio, incluso más como una satisfacción cuando de hecho llega a suceder después de que hayamos tenido que esperar. Hayamos tenido que esperar. El tiempo de Adviento, como todas las temporadas en el tiempo de calendario, es la invitación a una aventura, no una de ayuda, descubrimiento personal o tratar de descifrar las cosas por sí solo. El tiempo de Adviento es lo opuesto al Adviento, es la historia de Dios, interrumpiendo la historia por su amor y su gracia y su misericordia, interrumpiendo también nuestras vidas, encontrándonos para salvarnos de la ruptura debido a reconectarnos con Él, a restaurarnos todo lo que se había perdido, restaurar todo lo que se había roto, recordarnos de que nosotros no somos poderosos ni tampoco buenos para poder manejar todos los resultados finales de nosotros mismos y nuestro poder mismo y fortalezas. Pero las buenas noticias es que Jesús es poderoso y que Jesús también puede presentar cosas y que Jesús también puede cambiar la dinámica. El tiempo de Adviento nos da la oportunidad también de pues, prestar atención a las áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos que ofrecerlo de nuevo a Dios. Áreas de Dios que nosotros hemos tenido control, áreas de Dios que nosotros hemos empujado a un costado, áreas de nuestras vidas que nosotros también muchas veces hemos evitado. Tenemos que invitar a Dios a esos lugares, como nosotros continuamos en nuestra aventura de formación espiritual, de volvernos cada vez más como Jesús y vivir en todo lo que Él nos ha creado ser. Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana.
en nuestro tiempo de servicio. Solamente nos vamos a sentar aquí preparando nuestros corazones y nuestras mentes y corazones para la venida de Dios con nosotros. No quiero que lancen esa frase Dios con nosotros, sino que quiero que Dios esté con nosotros y resuene en nuestros corazones. De que Dios con nosotros es una frase muy importante porque nos hace sentir y entender de quiénes somos nosotros. Entender de que Él, como dice la Escritura, Él va a ser llamado Emanuel, lo cual significa que Dios está con nosotros. Significa que Jesús es Dios que ha venido a ser y estado con nosotros. Y la Escritura nos dice que eso son buenas nuevas, de que queremos que Dios esté con nosotros, que estemos agradecidos de que Dios es un Dios que elige estar con nosotros. ¿Por qué? Porque la semana pasada, como les dije, restauraremos la paz. Comenzamos encendiendo la luz de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Es pensar la idea y entender que es la confianza y la expectativa de la venida, basándonos en la promesa del Señor. Y no solamente es una esperanza en un ambiente, en un universo y en la atmósfera, no, no, sino que es un centro de confianza puesto en las promesas mismas del Señor. No solamente tenemos cualquier tipo de esperanza, la Escritura nos dice que las buenas nuevas, que tenemos una esperanza viviente y su nombre es Jesús. Y si Jesús es nuestra, ¿cómo es nosotros para podemos comenzar a acuerpar la esperanza? Acuerpar la esperanza. Ahora, el día de hoy quiero dar un paso atrás y quiero hablar un poco acerca de la paz, el tema de la paz. Hoy encendemos la lámpara de la paz y una cosa de las que yo amo del tiempo de Navidad es la declaración de Navidad. Ahora les recuerdo, no me gusta presentarlas y subirlas. Honestamente, no me gusta tampoco quitarlas. Sí me gusta verlas, eso sí. En nuestra casa, si no conocen nada acerca de mi familia y de mí, mi esposa particularmente le gusta la Navidad y el 1 de noviembre el árbol se levanta el 1 de noviembre. Nosotros estamos mucho antes que Acción de Gracias. Respiren. 1 de noviembre nuestro árbol sube y hay un par de decoraciones que simplemente van de la mano con ese árbol porque el resto no viene hasta que nosotros vamos ingresando un poco más a la temporada misma. Pero una decoración que siempre pone y que siempre está ahí todos los años en este tiempo del año es este bloque de madera que está por encima del stand que simplemente dice paz en la tierra. Paz en la tierra. Que hay algo acerca de ese sentimiento, acerca de esa declaración en esta temporada, que nosotros se nos recuerda que debe haber paz en la tierra. No solamente queremos la paz en la tierra, pero también queremos paz por nosotros mismos. Queremos paz adentro de nosotros mismos, pero también la pregunta que yo me hago hoy es que mientras nosotros sabemos que necesitamos y deseamos la paz, si nosotros experimentamos la paz, que vivimos en paz. Lo que yo entiendo de la temporada navideña, específicamente en tiempo de Navidad, es un tiempo fascinante. Hay muchas emociones y deseos también que están siendo intensificados al tiempo de Navidad, que hay tanto apuro, hay tanto lucha y estrés y hay tanto trabajo que debe ser realizado y hay dinero que debe ser gastado o dinero falso que está siendo gastado o prestado que nosotros sacamos del futuro para pagar algo por ahora y nosotros perdemos el sueño en eso y al final y están todas las cosas de fin de año y todas estas cosas que tenemos que nosotros acomodar. Tenemos que hacer que la Navidad sea especial. No sé si han notado esto o no, pero creo que desde mi punto de vista la Navidad es el gran magnificador y que magnifica todo lo que es bueno y justo. Y al mismo tiempo, la Navidad tiene la posibilidad de poder magnificar todo lo que es malo y doloroso, todo lo que es dolido, todo lo que es perdido, todo lo que se siente simplemente abrumante. Y muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, muchos de nosotros nos perdemos en las sensaciones y las emociones de lo que nosotros estamos experimentando y perdemos el valor significativo de lo que esa temporada de viento realmente significa. Y para ayudarnos a centralizarnos hoy, a cómo navegamos en las escrituras y escuchar lo que la escritura quiere enseñarnos el día de hoy, quiero pedirles esta pregunta: ¿qué les está robando la paz en esta temporada de su vida? ¿Qué les está robando su paz en esta temporada de su vida? ¿Lo pueden nombrar? ¿Pueden poner un dedo? ¿Podrían articular qué es eso? Lo que amo es que la paz se mueve a lo largo de toda la escritura. Es ese deseo humano de que no importa dónde vivan, de dónde son, lo que crean, cuál es su contexto, uno siempre y todos nosotros tenemos el deseo de algún cierto sentido de paz. Pero esto es lo interesante acerca de la paz, que no podemos hablar de la paz, al menos que nosotros entendamos la necesidad de ello. A menos que nosotros entendamos que probablemente muchos de nosotros se nos llaman atención de conflicto. Puede hacer que el conflicto que tengamos entre nosotros mismos
puede ser el conflicto que nosotros tenemos acerca de lo que está pasando y cuál es la guerra que tenemos por dentro. Estas luchas internas, probablemente para muchos de nosotros es las cosas externas, esos temas, componentes de relacionar la dinámica familiar. Y esto es lo que trato de decir hoy, que al parecer la verdadera paz se ha vuelto increíblemente elusivo en nuestra cultura. Quiero sugerir que la razón por la cual se ha vuelto elusivo es porque muchos de nosotros nos hemos adaptado para una paz o una paz plena. O incluso le podemos llamar una paz falsa, que en vez de buscar verdadera paz, nosotros vivimos una cultura y una sociedad que constantemente nos vende una imitación de la paz. Nos dice que comemos ciertas cosas para tener verdadera paz. Tenemos que tener ciertas compras para tener verdadera paz, como un cierto nivel de éxito para tener verdadera paz, como un tipo de relaciones para tener una cierta paz. Tenemos que dar una cierta cantidad de dinero en tu cuenta bancaria y no bajarnos de esa línea con el propósito de asegurar tu paz. Pero es una invitación falsa porque mientras muchos de nosotros y todas estas cosas pueden decir que proveen paz o prometen la paz, esta es la realidad. Nunca la entregan. Nunca entregan la paz. En cambio, lo que tienden a entregar es un poco más de estrés, más preocupación, más temor y si algo, incluso más ansiedad. Ahora, hoy quiero ser honesto con ustedes y decirle con Advan, quiero hablarles y mencionarles acerca de la paz para su alma ansiosa. Quiero hablarles de la paz por su alma ansiosa y es interesante para mí que mientras nosotros en el tiempo de Adviento nosotros celebramos y anticipamos la paz, encendemos la luz por la paz y aún así al mismo tiempo nosotros vivimos en un mundo en donde la ansiedad está alzada. Déjenme preguntar la pregunta por un momento. Quiero que hagan su propio inventario personal. ¿Cuántos de ustedes podrían estar de acuerdo que probablemente están más ansiosos hoy de lo que estaban hace un año o 2 años atrás? Cuando pensamos en su vida y lo que está pasando en su vida, quiero que pensemos lo que han procesado y han lidiado durante el año 2024. No significa que tiene que ser a lo largo del curso. El año puede ser incluso los últimos 6 meses, 3 meses, 2 semanas. La probabilidad es que muchos de nosotros nos sentimos algún cierto sentido de ansiedad. Un reporte sencillo de la Asociación Psiquiátrica, su investigación nos dice que en el año 2024 reportaron que el 43% de los adultos dicen que se sienten más ansiosos de cómo se sentían en los años previos, y eso es un 37% del año 2023. Que cualquiera sea la razón, la ansiedad tiende a existir en todo tipo de categoría, de que estamos ansiosos por nuestro futuro, estamos ansiosos por nuestra familia, estamos ansiosos por nuestro trabajo, nuestra seguridad de trabajo, nuestra financiera. Estamos ansiosos con lo que nosotros nos volveremos y si alguna vez nosotros vamos a hacer algo importante, si estamos fallando o no llevando con las cosas que nosotros pensamos que necesitamos para hacer, porque hay tanta presión que todas las cosas sucedan, pero nos preocupamos solamente que ya sucede, pero nos preocupamos también a qué pasaría con lo que pasaría. Pensamos que qué pasaría si no entro a la universidad que quisiera entrar, qué pasaría si no entro al programa que yo quisiera estar, qué pasaría si no estoy en la carrera que yo quisiera buscar. ¿O qué pasaría si mis hijos, por ejemplo, hagan algo que yo no quiero que hagan? ¿O qué pasaría si mis padres mientras envejecen? ¿Qué le llega a pasar a ellos? ¿Qué pasaría? Hay todas estas situaciones que consumen nuestra mente. La realidad es que todos experimentan el estrés y preocupaciones o ansiedades de una forma diferente. Y les recuerdo, no soy ningún experto en ansiedades, soy un pastor que honestamente, de forma transparente lucha conmigo. Hablaba con mi esposo temprano, diciéndole que la ansiedad que uno recibe cuando está a punto de practicar acerca de ansiedad. Es interesante, es difícil de respirar. Vamos a tratar de hablar de todas las cosas que están pasando y uno realmente no sabe qué va a pasar. No importa si es un diagnóstico clínico o simplemente lo que muchos de nosotros sentimos a este nivel constante de muchas cosas pasando y todo está pasando simplemente muy rápido y todo está pasando al mismo tiempo, las cosas están cambiando tan rápidamente y constantemente se siento abrumado, donde sea que se siente que la ansiedad es solo parte de la fábrica de nuestra cultura, parte de nuestra cultura. Y si uno no está seguro que es parte de la cultura, si uno ocupa una imagen de cómo se miraría la ansiedad, gracias a Dios, de Inside Out sabemos cómo se ve eso. Ahora no sé quién se parece más a quién. Definitivamente se siente como yo antes de que yo me peine. Pero sin embargo, esto es lo que nosotros sabemos, que nuestra cultura, nuestra sociedad está levantándose a la realidad de que la ansiedad de hecho existe.
Y probablemente entiendan que mientras recientemente introducidos por Inside Out, las ansiedades de hecho no son nuevas a nosotros, de que los autores de la escritura no están silenciados en la realidad de las preocupaciones y el temor y el estrés y la ansiedad. De hecho, el mundo, el primer siglo lo entiende y comprende que fue un ambiente muy ansioso. Muchas veces nos olvidamos de eso. Si tienen sus Biblias, quiero invitarlos al libro de Lucas, Lucas capítulo 21. Este es Jesús hablándole a sus discípulos, Lucas documentando la vida, el nacimiento y las enseñanzas de Jesús. Y Jesús, hablando con sus discípulos, dice algo que es muy fascinante. Les está dando algún tipo de dirección, incluso una precaución cuando hablamos de la vida en general. Lucas 21, versículo 34, versículo 33 dice lo siguiente: en los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra nunca pasará. Ahora solo quiero que eso se procese en su vida por un momento, quiero que resuene en su mente. Decíamos la semana pasada, la escritura nos dice que ninguna palabra del Señor va a fallar. De que Isaías había profetizado que Jesús vendría y que Jesús vino. Dios hizo el bien en su palabra. Ahora Jesús, la palabra de Dios, correcto. Jesús mismo nos dice que debemos entender que el cielo y la tierra van a pasar. Y todas estas cosas que ustedes piensen que necesitan y que tienen que hacer un tipo de paz, de que tienen que probarse exitoso, de que tienen que tener para que las cosas vayan bien en la vida, todas estas cosas, adivinen que esos no son eternos, esas cosas siempre van a pasar. Pero nos dice, esto es lo que tienen que entender, pero mis palabras nunca van a pasar. Y esas son las buenas nuevas, esas son las buenas. El versículo 34 nos dice, Jesús continúa diciendo, tengan cuidado porque su corazón va a estar lleno de ruptura y ansiedades de la vida. Y ese día va a cerrarse de repente como entender la vida. Ni siquiera le estamos prestando atención a lo que está pasando en su vida, como nos dice Jesús. Tengan cuidado, porque el corazón es el centro de su existencia. Ese es su alma. Dios se preocupa por lo que está pasando en tu vida, en tu alma. La Escritura nos dice que debemos cuidar nuestra alma y corazón porque es la vida. Jesús nos dice con cuidado, pues mientras caminamos en la vida, uno no se vuelva cada vez menos abrumados por la corrupción. ¿Alguna vez alguien ha sido abrumado? Ni sé qué significa eso, dirán. Tienes que darme un libro. ¿Qué tal vivir sin cuidado? ¿O cómo es la vida o una gran fiesta? No vamos a tomarlo en serio, simplemente vamos a ir pasando las cosas. Pero esto es lo que sucede. Después se vuelve una trampa. ¿Qué pasarían con esas cosas que ustedes sienten que tienen que ir para tratar de definir y encontrar algún tipo de paz? No es verdadero que parte de esta idea es que nosotros alcanzamos las cosas que intentan alivianar la ansiedad y nos dice tengan cuidado con eso porque esa ruptura puede venir a sus vidas y es como una trampa. De repente, ¿cómo llego a donde estoy hoy? No sé, simplemente siento que es una trampa. Pero también es este tema acerca de las ansiedades de la vida. Tengan cuidado, dice, que cuando la vida está pasando, recuerden, quiero que cuiden su alma, pero desafortunadamente sabemos nosotros que muchas veces para nosotros, en vez de cuidar nuestra alma, fácilmente dejamos nuestra guardia que baje. Que en vez que tanto tú y yo como seamos cuidadosos con nuestro corazón, tratamos nuestra alma sin ninguna intención. Nosotros pasamos por la vida y también hay todo tipo de cosas que están sucediendo en la vida que nosotros puede hacer que sepamos qué hacer o qué no hacer, pero sabemos que esas cosas llevan un tipo de peso, que ya sea las decisiones que tienen que hacerse o las luchas de relación de algún tipo. La realidad es que eso viene con un peso, viene con un sentido de que debo pensar, tengo que considerar algo está pasando y porque nosotros no sabemos qué hacer, adivinen qué hacemos. Solamente llevamos el peso. Simplemente nos aferramos al peso. Que la ansiedad pueda continuar dando cada vez más prevalente en nuestra cultura porque muchos de nosotros solamente nos aferramos al peso. Tenemos cosas pequeñas en nuestras vidas que no son grandes, simplemente son cosas pequeñas, son como pesos pequeños. Pero aún así nosotros y todos se van sumando y porque nosotros no los abordamos de una forma saludable, terminamos llevando esos pesos. Nos aferramos a esos pesos y luego la vida nos manda una curva y de repente hay cosas en la vida que suceden en nuestra vida, circunstancias que entran en nuestra vida que nosotros no anticipamos que iban a pasar, que nunca pensábamos que iban a pasar, pero aún así estamos en medio del problema, en medio del dilema y se siente abrumante y que todo está pasando y es una forma en cómo se va aferrando, pero porque nosotros hemos aprendido qué hacer con el peso que hacemos, simplemente nos aferramos a él, nos aferramos a él.
peso tras peso tras peso. Las cosas les hicieron en su vida con todos estos pesos que aún así todavía estamos llevando a temporada navideña, no tarda mucho. En la temporada navideña poder entender toda la lista de tareas que tratamos de hacer bien, todo el dinero que te queremos gastar que ni siquiera tenemos y pensar con todos los dramas familiares que vamos a intentar de adaptar, que ha pasado con el tiempo y solamente se ha vuelto más difícil, solamente es y porque estoy tan abrumado ya y no sé qué hacer, simplemente nos aferramos al peso. Y este peso es difícil, este peso es frustrante. De hecho, Salomón en el libro de Proverbios nos habla y nos dice acerca de este peso. Nos habla de la sensación del peso. Nos dice, esto es lo que pasa en Proverbios 20:25, que las ansiedades liberan el corazón. Las ansiedades liberan el corazón. Pastor, ¿a qué te refieres con las ansiedades? Digo que una definición psicológica de la ansiedad es que es la emoción psicológica que involucra las emociones, las tensiones, la libertad, que es la adificación del peligro. Nosotros estamos anticipando un peligro inminente cuando las investigaciones nos dicen daños que nunca llegan a pasar, daños que tememos, cosas que son los que pasaría, cosas de las que estamos muy preocupados, cosas que son tan pesadas en nuestras vidas, pero muchas veces el 90% de las cosas de las que nos preocupamos nunca suceden. Las estadísticas los prueban y en vez de anticipar la paz, la paz y la ansiedad y la anticipación también anticipa una definición. El temor es la reacción favorita. Nadie dice que hay algo normal sucediendo, sino que es una reacción normal del cuerpo. Sentimos tensión en nuestro cuerpo, sentimos que estas cosas van pasando, sentimos el sentido de la ansiedad. Pero ¿saben lo que nos dice en la escritura? ¿Saben cuál es la definición de ansiedad? Que la ansiedad es una sensación de una emoción presente interna y también falta de descanso producido por la incertidumbre, porque nosotros no sabemos cómo las cosas van a pasar y tampoco sabemos y tenemos una imagen clara de nuestra imagen y porque no estamos seguros cómo esto va a terminar sucediendo, muchos nos tenemos las dudas presentes, un sentido que va creando lo que la escritura nos dice, una pesadez por la temporada navideña, por las relaciones, estamos abrumados por los temas financieros, por el arrepentimiento, por el fracaso, y nosotros sentimos que el peso, y esto es lo que quiero decirles hoy, que hay personas probablemente vinieron aquí al edificio el día de hoy y hay un sentido de peso. Uno no puede escribirlo, no podemos articularlo, uno solo lo sabe y uno solo lo siente. Hay algo que te está haciendo difícil para que puedas avanzar y que puedas experimentar esa paz que Dios tiene en su corazón. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el resultado de eso. Nos quedamos en la falla y la de confianza y las decisiones, emociones y también la aislación y los sentidos de fatiga que solamente queremos lanzar nuestras manos y no hacer nada al respecto. ¿Cómo nosotros llegamos acá? Nos preguntamos. Y esto es lo que yo quiero sugerir para ustedes. Quiero sugerir que probablemente hemos llegado a este lugar porque cuando hablamos de ansiedades, muchas veces la ansiedad es porque estamos llevando cosas que no tendríamos que haber llevado. Muchos nos aferramos a cosas que nunca teníamos que aferrar. Estamos llevando cosas que sencillamente no eran la intención de Dios para con nosotros de llevar o incluso preocuparnos. Me encanta el hecho de que el Adviento es una temporada que nos invita a nombrar esas cosas, a nombrar cuál es ese peso en nuestra vida, a esas cosas que definitivamente están aferrándonos en esas emociones. Tomar inventario de eso, de lo que está pasando en nuestra vida, y una vez que nosotros podemos reconocer qué es eso, entonces este es la gran tiempo de Adviento. ¿Qué podría si cambiamos la ansiedad por algo diferente? ¿Qué pasa si intercambiamos la ansiedad por algo mejor, por algo diferente? Yo le decía que mi meta era hacer este desperdicio para que puedan tener la ilustración y a predicar el servicio con esta bolsa, pero ninguna mochila es pesada. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una ilustración para que la ilustración no me libere. Y tampoco quiero decir nuevamente, cuando hablamos de tiempo de Adviento, el Adviento nos ayuda a considerar qué pasaría con el intercambio. ¿Saben? Los intercambios suceden alrededor de tiempo de Navidad. Nosotros esperamos poder tener algo bueno. ¿Qué pasaría si Dios está proveyendo algo bueno
Solamente estamos dispuestos a cambiar el peso de todo lo que nosotros nos hemos estado aferrando, al peso de la ansiedad que continúa existiendo en nuestra. ¿Qué pasaría si nosotros eligiéramos a Dios mejor? El apóstol Pablo, si está en su Biblia, puede ir en el libro de Filipenses capítulo 4, habla de una carta de una forma interesante desde la cárcel. Pablo se está escribiendo en un tiempo donde la mayoría de las personas están llenas de pánico y ansiedades. Hay muchas cosas pasando. En Roma es la autoridad y no era muy bueno para el pueblo de Dios. Había un impuesto que estaba sucediendo que sobrepasaba cualquier tipo de impacto. Y literalmente, esto es robo. Las personas estaban tratando, sus cosas se las tomaban de parte de ellos. Había un emperadores tiranos que existían en esos tiempos. Pablo él mismo tenía que ser abordado por Nero, sino con sus historias. Yo les motivo que hagan una investigación acerca de Nero. No le gustaba a esos que estaban siguiendo la forma de Jesús y lo hizo bien claro. La realidad es que había tantas cosas que deberían de preocuparse, pero aún así Pablo, mientras se sienta en las prisiones, escriba estas frases que quiero que hagamos. Regocíjense en el Señor siempre, y lo diré nuevamente, regocijo, dejen que su gentileza sea presente en todo, porque el Señor está por venir. Solamente tengo que pausar y llamar una frase. Me encanta eso que Pablo se repite, dice que quiero que entre en el reciclo, así sabremos que Pablo es un pastor. Porque Pablo dice que probablemente no me escucharon la primera vez, lo diré nuevamente, lo diré una vez más. Quiero que entren en el regocijo y no solamente quiero que entren en los hijos, pero quiero que entiendan, ¿no es cierto? Porque nos dice lo siguiente, quiero que reconozcan que el Señor está cerca, que el Señor está cerca, Él está con nosotros. Y en otras palabras, la palabra del Señor nos dice, en medio de sus situaciones, de sus circunstancias, lo que sea que hayan llevado el día de hoy, cualquier cosa que tengan, Dios quiere que entiendan que está aquí, que no está lejos, que no está en otro espacio, sino que es un Dios que no tiene tiempo para ustedes, sino que el Señor, Él está absolutamente cerca. Y solo quiero que piensen en esto y nos dice en versículo 6, sabiendo de que el Señor está cerca, no se tengan ansiedad con todo. En otra traducción nos dice, sean ansiosos por nada. ¿Y en qué punto yo me leo en la escritura sabiendo que mi propia ansiedad, escuchen Pablo, puede hacer que seas pastor, pero vamos, como que sea una declaración, no sean ansiosos con cualquier cosa. Yo me empujaría y diría, Pablo, ¿sabes? ¿Conoces mi vida? ¿Conoces el mundo? ¿Conoces lo que está pasando? Para ser ansioso de nada, incluso eso es posible en el año 2024. Eso es incluso cuando tratamos de ver en el año 2025. Y esto es lo que tenemos que pausar por un momento y considerar. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Escúcheme claramente. Pablo nos dice, deben detenerse y superarlo. Así no es como Pablo lo está abordando. Pablo lo está abordando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Pablo él mismo ha vivido en las luchas. Pablo entiende y comprende las ideas ansiosas y sintiéndose abrumado, ha caminado nuestros caminos, ha aprendido algo acerca de las ansiedades, conoce qué es lo que está abrumado y nos dice, bueno, no hay nada por qué preocuparse, nos dice, no hay nada de lo que alguna vez van a tener preocupaciones. Nos dice que tendremos preocupaciones, sabrán que tendrán dudas, pero esto es lo que nos dice, no tengo por qué vivir en el peso de esa preocupación, no tengo que vivir en las prisiones por esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque Pablo conoce una o dos cosas acerca del peso y está liberándolos una vez que nosotros tomamos la decisión de confiar en Él. Entonces se preguntarán cómo confían en Dios, no sean ansiosos por cualquier cosa, eso no me ayuda. Y Pablo les dice entonces, déjenme darles siguientes pasos, déjenme darles un plano, un camino hacia volver a relajar el peso de la ansiedad, a dejar ir algunas de estas cosas que no están seguros que harían. Y esto es lo que quiero que hagan, que en cada una de las situaciones, en oración y petición, con el tiempo de acción de gracia, quiero que presenten la solicitud a Dios. Ahora, quiero que comprendan. Quiero que cambien esto, es el tiempo de intercambio, quiero que intercambien el peso, quiero que cambien el peso y lo que no quiero que hagan es lo siguiente, no quiero que esperen hasta que el peso sea tan pesado que piensen, bueno, creo que solamente lo mejor sería orar. No, quiero que ustedes comiencen a orar con antelación, quiero que lo hagan en todas las reuniones, ya sea un peso pequeño, mediano o liviano. Quiero que lo liberen a Jesús. Quiero que comiencen a orar. Quiero que aborden a Jesús y comuníquense con Jesús y le enseñen al Señor qué es lo que está pasando en su vida. No solamente quiero que se comuniquen con Él, no solamente se quejen con Él, aunque es suficientemente grande para entenderlo. Quiero que tomen su petición a Dios.
Dios, esto es lo que quiero que haga en mi vida. Esto es lo que quiero que haga en nuestra situación. Esto es lo que estoy sintiendo adentro de mi corazón y no sé qué hacer con eso, pero sé que tú eres el Dios que calma la tormenta. Sé que tú eres ese Dios que dijo que las sabemos de tener el poder de Dios. Conozco que tú eres, que al final del día no eres la presencia ansiosa y te invito, Señor, te peticiono, Dios, para que puedas ingresar y hacer lo que no puedo hacer en mi vida. Debes entender el poder de eso, que nosotros no podemos cambiar nuestras emociones. No podemos cambiar el hecho de que nosotros tenemos el llamado muchas veces por sensaciones ansiosas, porque si pudiéramos cambiarlo, lo hubiéramos hecho ya. Si hubiéramos corregido algunos de esos cambios, o algunas de esas preocupaciones, o algunas de esas ansiedades, ya lo hubiéramos hecho. Vamos al Señor que esté en nuestra vida y que haga lo que nosotros no podemos hacer en nuestra vida. Que nos dice Pablo que eso requiere práctica. Significa que la práctica de oración, esto no es una vez, o no es un caso de emergencia que nosotros elegimos orar primero y es nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Nos dice oran, entramos en petición al Señor y y esta parte es lo que me gusta. Porque oran, lo hacen y tengo la petición. Y oro y tengo la petición. Y no se ve como que Dios está haciendo algo al respecto, cambiando algo en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que entender. Solo porque oras a Dios y tienes petición no significa que las circunstancias van a cambiar con el tiempo, incluso en el momento o en los siguientes días. Pero esto es lo que yo les garantizo. La oración y las peticiones comienzan a cambiarlos a ustedes. Les traen cambio en su vida, que su actitud de lo que está pasando en su vida y lo que está pasando comienza a cambiar con la renovación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya no están cambiándolo en la situación, están tratando de direccionar en su corazón y de lo que Dios puede hacer en su vida. Así que Pablo nos dice que la única respuesta posible y sus pensamientos en contra de él es poder comenzar a alabarlo con antelación, que incluso no es su duda ni tampoco hay cambios en su vida y no hemos visto un cambio en nuestras circunstancias y nuestra vida. Quiero darles y a alabarlos porque no sé cómo ustedes lo van a hacer. Incluso cuando no puedan saber cómo lo haremos, sabemos que ustedes están obrando en nuestra vida y que lo harán porque ustedes son Dios y se preocupan por. Y me encanta que la oración entiende y comprende. La oración y la petición y las oraciones no todo el tiempo corrigen su situación, pero adivinen qué hace. Les da un Dios. Los pone en la presencia de Dios. Y como vamos a aprender el día de hoy, la presencia de Dios es la paz, la clave de la paz en sus vidas. Y quiero que entiendan, lo volvemos en oración, petición, y en el versículo 7 nos dice, nos tenemos que entender que hay una promesa que viene de la mano con Él. Si van a elegir dejar ir el peso de las ansiedades, si van a elegir, voy a pedir por las oraciones, y este es el resultado de la paz. Resáltenlo. Y lo que va a hacer es comenzar a guardar tu corazón. Ese espíritu nos podrá decir lo siguiente. Ese peso que existe, adivinen qué, tiene que irse. ¿Por qué? Porque la paz está presente. La paz invade esa situación, la paz del Señor, lo que transciende en nuestro entendimiento. Y me encanta esa parte, porque si nosotros podemos descifrarlo, como dije antes, ya lo habríamos hecho antes, pero no podemos hacer y entender esta parte. La paz del Señor va muy por encima de nuestro entendimiento, aunque nos sentimos llamados, y aún así, al mismo tiempo, tenemos paz en medio de eso, porque está guardado nuestro corazón y en Cristo Jesús. Nos dice que hay una paz. ¿Qué hace esta paz? Sirve nuestro corazón, sirve nuestra mente. Esta paz trasciende nuestro entendimiento y nos lleva por medio de Jesús. Las peticiones y las oraciones alzan y cambian nuestra situación. Ahora notemos lo que nos dice Pablo, es un proceso continuo, sí, y eso es elemental, es un proceso continuo en cada una de las situaciones, en cada situación, cada vez que nosotros nos comenzamos a sentir más ansiosos, nerviosos, abrumados, cada vez comenzamos a preocuparnos. Esto es lo que sabemos, que eso son indicaciones claves de que es tiempo a comenzar a invitar a Dios en situaciones. Comenzamos a buscar la paz de Dios y cada vez que nosotros presentamos nuestra paz, le damos gracias a Dios porque la paz es el producto de la presencia misma de Dios. Es el producto de la presencia de Dios. Entender algo tan importante de que no tanto tú como yo nos vamos a sentir ansiosos. Simplemente es que Dios no está ansioso.
¿Por qué la presencia de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios es tan importante? Porque no es que tanto tú como yo nos vamos a sentir con temeroso, sino que Jesús no es temeroso. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de la paz. Es el Dios de la paz. Jesús es paz. Paz está en el corazón del Evangelio. El ambiente nos dice que tal si el problema no es que la paz no está tan lejos o de que la paz es tan alusiva. ¿Qué pasaría si el problema es que tenemos que entender mejor lo que nos dice Dios? ¿Cómo buscamos esta paz? Muchos te preguntarán, bueno, ayúdanos a preservar esta paz. Muchos dirán que hoy es paz del Señor. No quiero entender qué significa. Quiero traerlos a la temporada más navideña de todos los pasajes que nosotros leemos todos los años en Isaías capítulo 9. Capítulo 9 nos dice, y entiendan algo importante acerca de Isaías, porque aquí es donde nosotros encontramos la paz profetizada. La paz profetizada pueden escribirlo porque es importante. El versículo 6 comienza de esta manera, porque para nosotros un hijo ha nacido y el gobierno estará en nuestros hombros. Diría amén para ustedes, porque eso son buenas nuevas. Dios está en control, Él sabe lo que hace, incluso cuando las cosas están fuera de control, entendemos que podemos confiar en Dios por quien es Él, porque el gobierno estará en sus hombros. No solamente quisiéramos encontrar que un hijo nació en un pesebre, pero también entender que un hijo se ha dado. Isaías comienza a describir al hijo. La descripción de esta lista. Me encanta este pasaje porque las descripciones de Dios y el Mesías están aquí para darnos un mejor entendimiento de qué el pueblo de Dios tenía que buscar. Nuevamente, Isaías profetiza de estos 700 años del nacimiento de Jesús. Nos dice lo siguiente. Él nos dice que lo llamarán Consejero maravilloso, Dios maravilloso, Padre eterno, Príncipe de la paz, de la grandeza de su gobierno. Va a existir ningún fin. Va a reinar en el reino de Dios, en su reino, estableciendo y aferrándolo con justicia. Y desde ese momento, a ese momento, el sello del Señor Todopoderoso va a cumplirlo. Entienda lo que Isaías nos dice, que este Mesías que está por venir, este que todo el mundo está anticipando, que hay esperanza, ese que vino por el nacimiento de Jesús, Él va a ser el que hará ser el consejero maravilloso. ¿Cuántos dirán que ocuparán apoyo o consejero o dirección de nuestra vida? Él será al que nosotros llamaremos para proveer la dirección final, darnos la dirección que nosotros necesitamos cuando nos sentíamos perdidos o nos sentíamos con carentes de asistencia. Él será el asistente, pero no solo será cualquier tipo de asesor, sino que será un Dios maravilloso, que sería el Dios eterno, que sería el Rey de los Reyes y que Él sería establecido como el Señor de los Señores. Y en su reino no existe ningún límite, en su paz no hay ningún límite de su paz. Esta paz debe reinar por siempre. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso. No solamente un Dios todopoderoso, pero nos encanta esto, porque es un Dios y un Padre eterno. Él es el que mantiene firme y está presente, es el Dios que promete que esté con nosotros y en otras palabras, no es el Padre que viene y se aleja de nosotros o nos abandona o camina hacia alejado o elige actuar como que no tienes ningún fin de tiempo para nosotros. Llegamos a una cierta edad o tenemos un cierto nivel de madurez. No, es un Dios eterno que viene y se mueve y se mantiene y camina con nosotros y está ahí para cualquier día y en cualquier tiempo de noche. Y me encanta esta parte que nos dice que también es el príncipe de la paz. El príncipe de la paz es un consejero, Padre eterno, príncipe de la paz. ¿A qué se refiere el príncipe de la paz? Son dos palabras cuando los dos usamos, obviamente. En hebreo, el Viejo Testamento siendo escrito en hebreo, el príncipe es la palabra de zar. Y esto es importante entender. ¿Qué significa la palabra zar? Significa ese que está a cargo, el señor, el jefe o el general. El que está, ¿alguien conoce a alguien que está a cargo? ¿Alguien conoce qué es caminar a trabajo y la persona que está a cargo sabe quién está a cargo? Él es el príncipe de la paz, es el que estaba a cargo. Él es el señor y jefe. ¿Y quién es el jefe? Él es el jefe de la paz. La palabra en hebreo, shalom. Eso para muchos, en muchos casos, shalom es nuevo para ustedes.
Esto es más que la ausencia de conflicto. Shalom es más la ausencia de conflicto, la ausencia de algún tipo de situaciones en nuestras vidas. En otras palabras, Shalom significa santidad y completidad, un estado en el que las cosas deberían de ser como están. En otras palabras, hay una declaración rota en la que tanto tú como yo estamos. Hay una ruptura en nuestro corazón, hay una ruptura en nuestras vidas, hay una ruptura también en nuestras relaciones y desconexiones con otras personas. Y esto es lo que el príncipe de la paz hace. El príncipe de la paz no se aleja y ve a las personas como lo descifran. El príncipe de la paz viene e invade ese espacio donde el caos existe y comienza a traer santidad, comienza a tomar la ruptura y comienza a tomar esas paces y lo vuelve a poner en un lugar como debería serlo, como debería presentarse y como siempre han tenido la intención de serlo. Y eso es Shalom. Él va a ser el príncipe de la paz. El príncipe de la paz va a traer más que conflicto, resolución y entendimiento. El príncipe de la paz va a venir y traerá la paz de Dios. Y entiendan esto acerca de la paz bíblica. La paz bíblica no es la ausencia del conflicto, pero también es la presencia de Dios. No es la ausencia de algo en sus vidas, pero también intercambio es la presencia de alguien. Nuevamente, la paz como la sensación no es una sensación, no es un pensamiento. No es caminando por la vida pensando que no tienes problema. Es reconocer que sí, hay un problema, pensando quién está con nosotros, el príncipe de la paz, la ausencia, sino que de hecho la presencia de mi Padre eterno, mi consejero, el Dios Todopoderoso, Él es el príncipe de la paz. Isaías nos dice, y eso es lo que hace a Jesús tan significativo. No es que Jesús solo vino para traernos paz, pero poder entender que Jesús nos dice que Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz en Lucas capítulo 2. Nosotros pasamos de Isaías capítulo 9, la paz profecitas, a Lucas capítulo 2. Uno de mis pasajes favoritos de la escritura que leer durante la temporada navideña. En Lucas capítulo 2 nos dice que la paz se proclama ahora. Que la palabra de Dios, y me encanta esto, que la palabra de Dios por la palabra de los ángeles viene y nos habla en un ambiente ansioso. Nos habla directamente y ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que de repente una buena compañía se va presentando con los ángeles agradeciendo a Dios, es agradecerle a Dios ese dicho, gloria a Dios en todo lo alto y en la tierra paz a esos que en su favor descansan. Entiendan el valor significativo de esto. La forma de Dios de traer paz a nuestro mundo es darle estrategia a las personas, no es darle una instrucción como una instrucción de IKEA. Si uno puede descifrarlo, entonces uno podrá tener algo maravilloso, pero si uno no puede entenderlo, pues bueno, ni modo. La realidad es que quien sea que nos da una estrategia o un libro de instrucción de la paz, en cambio nos da a la persona una paz, nos da a Jesús y Él es el Señor de la paz y en otras palabras, la palabra se volvió carne e hizo su luto en nosotros. El príncipe de la paz se volvió carne y lo movió en el vecindario. El príncipe de la paz se quedó en nuestro mensaje, en nuestro caos y nos dice, aférrense que aquí me encuentro para traer algo maravilloso en la ruptura. Algo y he venido a traer la paz. Ahora, ¿por qué es difícil para nosotros entender esto en nuestra ocasión? Porque veo algunas de las imágenes y dicen, bueno, estoy emocionado con el tema de la paz. Y puede ser que esté predicando mucho por la paz, pero solo estoy tratando una desconexión. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando nosotros abordamos la escritura. Es fácil leer la Biblia como una situación hipotética, que en un mundo perfecto, entre comillas, ese es el tipo de paz que podemos tener. Muchos de nosotros hemos creído desarrollando la Biblia como una diferente historia, como otro cuento, algo más que ir con muchas cosas en lo que el mundo está por ofrecer. Pero les puedo decir que la escritura es más diferente y los motivo hoy para que puedan ver y que puedan pensar diferente al momento de comprometerse a la escritura. Muchas veces leemos la escritura como algo desconectado a nuestras luchas internas del año 2024. Pero esto es lo que quiero que entiendan, que los tiempos alrededor del nacimiento de Jesús era algo todo menos paz. Yo sé que cantamos Noche de Paz, todo está calma, todo está brillante, todo bonito, créanme, era un mundo muy ansioso, era un mundo muy abrumante, habían tensiones con María, con las relaciones de María y José, había un descanso político, había rotura de gobierno, había líderes volátiles, había un
tipo llamado Rey Henry que escuchó que el rey de los judíos había nacido y no podía entenderlo, estaba tan inseguro con el tema que fue en un tiempo de asesinato. Y dígame, no es algo que tenemos que estar ansiosos por. Dígame que es algo, y lo podía hacer porque tenía todo el poder, nadie podía tenerlo. Pero al mismo tiempo había un mundo roto que estaba en necesidad desesperada de un Salvador. Y déjenme decirle, se escucha similar, se escucha familiar, un mundo roto en necesidades de un Salvador, de ingresar a nuestra vida, de ingresar a nuestra ruptura y hacer por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Tenemos la tendencia a pensar de que si vamos a buscar por la paz, si vamos a buscar el propósito, que nosotros queremos hacerlo con la menor cantidad de dolor posible. Nosotros queremos hacerlo con la menor cantidad de dolor. Nosotros tendemos a pensar que si algo no está yendo bien, entonces, bueno, creo que no vale la pena buscarlo. Si Jesús nos dice que la paz se ofrece, pero aún así voy a tener que experimentar algún tipo de luto, pues tendré que experimentar algún tipo de luchas y que la paz del Señor de forma automática no se relaciona con las situaciones que están pasando en nuestras vidas, entonces no sé si valdrá la pena buscarlo. Entendamos que las buenas noticias de Jesús nos dice, bueno, en Juan 3:16, que en este mundo tú vas a tener problemas, pero sabrás que vendrán, sabrás que existen porque el mundo no es como debería ser, está roto. Por eso Jesús vino, para poder escribir las buenas y las malas y restaurar lo bueno y también entender que yo les dije que tendremos problemas, no solamente que estaremos abrumados y rotos, pero les dije que estas cosas podrían traer paz. Y la paz en nosotros, ¿por qué? Porque yo ya sobrepasé el mundo. Y no entiendo el tema de sobrepasar con el mundo, ¿saben a lo que me refiero? Entonces la paz se profetiza, la paz se proclama. De hecho, solamente estamos proclamando la paz, pero por el nacimiento de Jesús, la paz se personifica. Y me encanta esto porque cuando nosotros pasamos a Efesios capítulo 2 y abordamos la carta de Pablo una vez más y podemos ver que no solamente es la paz personificada, pero entendemos que también se logra. Espera un momento, un momento. ¿La paz se logra? Sí, procesemos esto por un momento, tenemos tiempo. Es bueno, estamos a tiempo. En Efesios capítulo 2, la paz se logra. Pablo nos dice de esta manera, que escribe de nuevo en Efesios, un lugar interesante, es una ciudad cosmopolitana donde muchas influencias griegas, hay una iglesia ahí que está llevando y están lidiando con todos tipos de las intricidades, las personas de diferentes contextos y ambientes que están viendo a la fe del Señor, tratando de pensar y tomar siguientes pasos por venir. Y Pablo está alegre con las palabras y lo que hace que las personas se ven como hermanos y hermanas en Cristo también les ayuda a recordarles del por qué pueden llegar a ser hermanos y hermanas en Cristo y el por qué pueden continuar aferrándose a la esperanza y a la paz de que Jesús ha venido a traerles, incluso en el tiempo de que esta iglesia que está intentando vivir en el contexto de un mundo que cada vez más está haciéndose más pagano y buscando lo que se sienta bien, solo tienen que hacer lo que consideren. Que hay personas judías que fueron monoteístas, que si van a seguir a Jesús, pues van a seguir a un solo Dios. Es Jesucristo, el Salvador y Señor. Eran monoteístas que están buscando la forma de Jesús, pero al mismo tiempo están viviendo en un mundo de una cultura pagana donde las personas eran politeístas. Y no solamente eran politeístas, sino que estaban haciendo todo este tipo de rituales con el propósito de poder saciar a todos los dioses que estaban siguiendo. Pablo le escribe en medio de todas esas cosas una vez más de que la palabra del Señor dice lo siguiente en el versículo 13. Pero ahora en Cristo, tú que una vez estabas lejos, has sido traído como por la sangre de Jesucristo. Nos dice, entiendan esto, que no necesitan desempeñar ningún tipo de ritual o hechos religiosos para llamar la atención de Dios. Las buenas nuevas es que Dios ya está en la situación y que Dios ya ha hecho algo que podrías hacer incluso si lo intentaras, que Él pagó un precio que tú no podías nunca pagar. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con la sangre de Jesucristo, su único Hijo. Y continúa, nos dice que entendamos que ahora es el valor significativo de eso. Porque Jesús, una vez que tú estabas lejos, ha sido traído por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo, Jesucristo, es nuestra paz. Él se volvió nuestra paz. No solamente es profetizado, tampoco personificado. De hecho, es y logra la paz. Jesús es nuestra paz. ¿Por qué? Que ha hecho a los dos grupos uno y ha destruido las barreras que dividen la pared de hostilidad
compartiendo su lucha en sus mandamientos y sus regulaciones. Este propósito fue crearse a él mismo una nueva humanidad, alejado de las dos que hacen ambos que haciendo la paz. Y si un cuerpo que pueda reconciliar a ambos ante el Señor por medio de la cruz, por el cual ha puesto su muerte, su hostilidad. Versículo 17 dice, vino y predicó la paz, que estaban alejados, y vino y predicó la paz a esos que estaban cerca, y dirán, bueno, eso tienes que darme a entender qué está pasando. ¿Y qué nos dice Pablo? Pablo nos dice que las buenas nuevas fueron profetizadas. Esa paz vino y ahora esa paz del Señor ha asegurado nuestra paz con Jesús en nuestra mente, de que la guerra y las desconexiones y las tensiones que existen entre nosotros y las relaciones con Él, adivinen qué, ya no existen. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo que está en la cruz, lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas, las preocupaciones que están, donde muchas veces tratamos de esconder y cubrir, Jesús ya ha hecho algo para que esas barreras y esas paredes que nos mantienen alejados de su paz puedan caer en el nombre todopoderoso de Jesús. Las barreras que solamente existen entre nosotros, ya sean nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de otros colores, de que no estamos seguros que podamos entender, y que ese es el Evangelio, de que somos una sola familia, un solo Salvador, que hay un solo Señor, que no estamos ciegos por ningún tipo de sentido. En otras palabras, el pueblo del Señor y por la iglesia, yendo a la cruz, entendiendo que está tratando de ganar a su familia de regreso, que para esos que fueron y predican la paz, a esos que estaban siguiendo a Jesús, que estaban haciendo lo correcto, que pensaron que eran suficientes, Jesús viene y les dice, dejen de llamar su atención a áreas de mejoras en donde todavía tenemos que creer y cosas que aún así no debes hacer, y dejan de decirles que tienes que hacerlo porque no lo estás haciendo tú. Él vino y predicó la paz a ti. ¿Por qué? Para que tú puedas ser justo con Dios y con nosotros mismos y justo con otros. Pero luego nos dice, vino y predica la paz a alguien más. Algunos están en el salón diciendo, bueno, esto es genial, me gusta cuando te entusiasmas, es cool, realmente tienes mi atención cuando haces eso, pero este es el tema, este tema de Jesús es bueno para algunas personas, es bueno para algunas personas y creo y entiendo, comprendo, normalmente cuando creo en la fe y cuando pienso, no sé lo que significa Jesús, esto es lo que quiero que piensen, me alegro que estén acá. No creo que hay mejor lugar que puedan estar mientras están tratando de entender la fe y poder entender este tema de Jesús que acá. Poder aventurarnos mejor y buscar las preguntas, investigar tu fe me encanta, pero lo que me rompe el corazón acá es que muchas veces tú vienes con una actitud y un sentido de que me voy, de que por las cosas que he hecho en mi vida y porque te he empujado al Señor tanto, o porque hay ciertas cosas en mi vida que definitivamente no estoy orgulloso y que llevo mucha culpa y he logrado en mi pasado realmente las cosas que hice por lo menos la anoche, y que sí, todavía me encuentro aquí en la iglesia, pero aún estoy tratando de luchar. Estoy tratando de entender aquí en la iglesia, pero estoy tratando de luchar con la adicción. Estoy aquí en la iglesia, por favor, y luchando. Estoy aquí en la iglesia. Aún así estoy pasando por un momento de emociones. En un lugar, está en un buen lugar. Tiene que escuchar las buenas noticias y lo que sea que está en su pasado. eh, Vino para ustedes, Jesús vino para ustedes, vino para ustedes. Y como ustedes saben que hay dos grupos opuestos, los gentiles y los judíos. Son personas. Eso es lo que tengo que decir. Sé que tengo que hacer algo mejor que eso. Y, ¿verdad? Tenemos que avanzar al mismo tiempo. Tenemos que avanzar y tenemos que tener las buenas noticias de Dios en nuestra vida. Tú- Haciendo la paz, que ambos puedan ser reconciliados entre el Señor. Para que están sentados aquí hoy pensando que estoy muy alejado de que Dios no realmente tiene ninguna alegría ni paz para mí y por la forma en cómo estoy viviendo mi vida, simplemente no creo que voy a poder experimentar eso. Estoy tratando de decirles que no compren la mentira del enemigo el día de hoy. Estoy tratando de darles unas buenas nuevas el día de hoy de que la paz está disponible, porque la paz fue profetizada, la paz de hecho fue proclamada, la paz de hecho fue personificada y la paz realmente era una por la forma en como la cruz, que tanto tú como yo podemos vivir en la forma de Jesús, porque es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz?
Y esa es la invitación que tenemos para ustedes el día de hoy, que Dios no solamente aferra el título del príncipe de la paz, no habla de la paz. Jesús es la paz personificada y por la cruz y por su resurrección Jesús es nuestra paz. Si eso es verdadero, la paz está disponible sin importar quién sea yo o lo que haya hecho en mi vida, donde me encuentre. Entonces, ¿cómo busco esa paz? Y solamente quiero venir y darles 4 pensamientos breves que creo que son preexplicatorios pasando en todo lo que más ocurre. No voy a pasar mucho tiempo en esto porque quiero realmente responder a una forma única hoy en día, por la forma en la comunión. Quiero responder a lo que Jesús ha hecho en nuestra vida en la comunión, pero solo quiero darle estas 4 breves pensamientos. El primero es que si vamos a buscar el regalo de la paz, nosotros tenemos que entender que obviamente no podemos ganarlo, tenemos que elegir el regalo de del Señor. Y si es un regalo para nosotros, tenemos que reconocer esa paz bíblica que está basada en una sola persona, que es Jesús, no tus circunstancias. Sé que la vida es difícil y han pasado por mucho y que están abrumados por las decisiones que deben hacer. Y sé que muchas veces la realidad de la temporada navideña no lo hace posible, no lo hace más fácil. Pero entendemos que Jesús le explica a sus discípulos que ya no van a estar físicamente presentes con ellos, que van a tomar la cruz, y no podían entenderlo, de que Jesús los lidera y les manda ese mensaje en Juan 14:37, dice, paz te doy, mi paz te doy, no te doy como el mundo lo da, no dejes que tu corazón entre en luto, no temas. Ahora, quiero que eso resuene en su corazón el día de hoy, porque Jesús dice algo profundo. Primero que todo dice que la paz que yo te ofrezco es mi paz. Si la paz del Señor es personificada, nos está dando a nosotros mismos, nos está dando la paz. Nos ofrece a Él una relación con Él. Ahora entendemos que en esa relación con Él nos dice, esto es lo que no sabías acerca de la paz que te estoy dando. No la puedes encontrar en todos lados, lo cual nos lleva a todas las paces que nosotros entendemos y todo la que buscamos y la cultura que nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que haces para obtener la paz. Ustedes buscan la paz que solamente harían y corregirían las cosas. Uno toma las cosas, uno va y participa o ve las cosas en línea que piensan que de una forma va a proveer para ustedes conexiones, pero al mismo tiempo lo único que hace es robarles la paz. Nos deja con más culpa y nos deja con más vergüenza y uno sale e intenta tener un tiempo con sus familiares, pero tengo que tomarla para entender y poder llegar a alguna paz solamente para levantarme la siguiente cuando se levanta y entender que me encuentro en el peor estado que estaba antes. Jesús nos dice que no es el tipo de paz que te estoy dando. Él entiende y comprende que cuando lo que yo te doy, el mundo no te lo puede dar. No puedes encontrar en ningún otro lado. Y las buenas nuevas es que no tienes que buscarlo, sino que está disponible a ti. La invitación es para que tú puedas tomarlo. La paz se encuentra en Él. No solamente entendemos la paz bíblica basándonos en Él, pero buscamos tratar de humillarnos nosotros mismos, entender el camino. Tenemos que elegir humillarnos y dejar el camino. Solamente darle el espacio. Nadie está tratando de ser un héroe hoy. No hay nadie que está tratando de probar que sí, la vida es difícil, solamente voy a procesarla. Muchas veces lo que vamos es rendirnos a Jesús. Jesús, no puedo hacer esto por mí solo. En vez de tratar de probarte a ti mismo, a tu familia, de que tengo esto, en vez de probarte a ti mismo, a tu jefe, puedo hacer lo que se necesite. Y esto es lo que buscamos. Puedes liberar el peso que nunca tuviste que haber llevado. Puedes liberar esos pesos. Primera de Pedro nos dice, humíllense, que por ende las manos del Señor es un Dios. Humíllense ante las manos de Dios, de que Él pueda levantarles a hacer tiempo. Y así lo hacen. Tomen todas sus ansiedades en Él. ¿Por qué? Porque se preocupa por ustedes, se preocupa por ustedes, porque incluso traeré todas estas cosas a Dios, ¿por qué pediré a Dios? ¿Por qué haré la petición? ¿Por qué oraré? Porque se preocupa. ¿Cómo sabré que se preocupa? Miren la cruz. ¿Cómo sabré que se preocupa? Porque pues continúa buscándome aunque yo me alejo de Él. ¿Cómo sé que se preocupa? Porque Él nunca me dejará ni tampoco me librará. Porque tiene un buen plan para mí. Porque Él quiere más de mi vida. Porque me conoce por nombre. De hecho, sabe el número de pelos que tengo en mi cabeza, me conoce, comprende mis ansiedades, mis preocupaciones, porque Jesús se preocupa por mí.
Y me encanta que esto es algo que Pedro aprendió. Pedro probablemente era uno de los discípulos más orgullosos tratando de probarse. Lo entiendo y comprendo. Pero me encanta cuando Pedro realmente escribe su carta, le dice que todavía no lo he terminado, no tengo todo resuelto. Pero a eso estoy dispuesto. No voy a dejar, voy a liberarlo a Jesús. No solo liberar a Jesús, pero seremos intencionales de lo que sucede con la vida. Y hemos hablado de esto antes. Ser intencional con lo que sucede en nuestra vida. Nuestros puntos de vista resultan nuestras salidas. Nuestros puntos representan nuestra salida. En Isaías 26:24 mantendrás en paz perfecta todo le confía. Confía en el Señor todo el tiempo, porque el Señor es la vida, la piedra eterna, es su paz perfecta. Versículo, su paz eterna es la paz perfecta, la paz inquebrantable, es la paz sin confianza, es la paz segura que mientras entrenamos nuestra mente y corazón, cuando mantenemos cautivo nuestro corazón y pensamos en la bondad del Señor, de quién es Él, de lo que ha hecho, de que no solamente es la paz profetizándose, pero que es la paz personificando, de que es la paz que ha sido lograda, de que es nuestra paz, ponemos nuestra mente, no entramos en la enemía que entra en nuestro corazón en otro lado. Y finalmente nosotros entendemos la paz que va cambiando. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en un ritmo ahora que está dañando tu paz? El ambiente nos invita a pausar y también ver cómo vivimos nuestras vidas, y la razón por la cual no experimentamos la paz del Señor es porque nosotros no nos movemos al ritmo de Jesús. Estamos en la primera línea, estamos en otro costado buscando que Jesús nos adapte porque no nos detenemos suficiente a simplemente sentarnos y entender que no es una condición de tu calendario, la condición de tu corazón. Jesús nos dice, tengan cuidado, cuiden su alma, dejen que la paz guarde su alma. Mientras dejamos que la paz nos libera, nos aferramos a Isaías. Sus palabras una vez más en capítulo 41, versículo 26 dice, no teman porque estoy con ustedes, porque soy su Dios. Yo les fortaleceré y los ayudaré, los aferraré con mi mano. El Salmo 26 nos dice, manténganse firmes y sepan que soy Dios, que trato de explicar hoy. Estoy tratando de entender las buenas nuevas de que la paz no se encuentra en la ausencia de nuestros problemas, se encuentra en la presencia de Jesús. Se encuentra en la presencia de Jesús. Muchas veces cuando escuchamos un mensaje como la paz, cómo respondemos a la paz, cómo respondemos como iglesia, quiero invitarlos a que respondamos diferente. Hoy responderemos en comunión y proclamaremos la bondad del Señor. La comunión es una práctica en común dentro de la iglesia. Hoy podrán levantar la mano y asegurarse de que podremos participar en eso. Jesús se siente con sus discípulos antes de entrar en la cruz, de que comparte un alimento, es un alimento que estarían familiarizados, pero esta vez toma el pan y el vino y lo usa como un objeto. Jesús toma el pan y lo separa y dice, mientras los pasa a ellos, tienen que saber que este es mi cuerpo que será golpeado para ir con ustedes. Nos dice que cada vez que ustedes tomen este pan, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que recuerden mi paz. Quiero que recuerden cómo la paz ha venido y que Jesús es tu paz. Hoy tomamos y reflexionamos en la bondad de Dios. Mientras tomamos el pan, recordamos que Jesús es nuestra paz. Jesus also took the cup of wine. Jesús también tomó la copa y el vino y lo pasó a ellos. Es un tiempo simbólico. La paz se compartió y separará las barreras que existían entre ellos y nosotros, las barreras que existían en nosotros buscando la paz y esas barreras que existen entre nosotros y otros en nuestro mundo. Jesús, ayúdanos a entender el valor significativo de lo que representa esto. Quiero que tomes y beban. Quiero que recuerdes. Hoy tomamos y recordamos. Jesús, hoy, pausa en este momento orando por tu pueblo en este salón, de que tomamos esta práctica en común
Dios puede guiar la paz que pueda resonar en nuestra mente y nuestro corazón. Padre, pausamos en este momento. Para esos que ingresaron a este salón el día de hoy con el espíritu del peso, esos abrumados por la vida y las luchas, Dios, oro de que en el nombre de Jesús, que hoy podamos conocer tu paz, de que puedan liberar el peso, de que se hayan rendido ante ti, que ya no lleven las cosas que no tendrían que haber llevado, que la paz de Dios pueda estar en este salón, que nosotros sepamos sin dudas que hemos experimentado tu vida de una mejor manera. Dios, lo puedes hacer con nosotros, que puedas comenzar a restaurarnos. Pido a Dios de los que están en ese salón, que no te conocen, que probablemente no están seguros en cuanto a la relación contigo, que puedas amarlos, que puedas cuidarlos, de que esa relación al final es donde sucede la paz. Es ahí donde existe la paz. Y pido por todos nosotros hoy, que mientras sentamos en este tiempo de Adviento, que nos hagas consciente de tu gracia, de tu amor, de que nosotros lentamente podamos bajar las cosas y caminar tu camino y confiar en tu camino también. Te amamos y te adoramos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.